SER Podcast. Hablábamos ahora de la historia de las pequeñas cosas, y es verdad que en la historia ha habido infinidad de ladrones y solo unos pocos se vuelven leyenda. Algunos eran capaces de entrar a una joyería en pleno centro de la ciudad, llevarse millones en diamantes en menos de un minuto y esfumarse como si nunca hubieran estado allí. Dicen algunos que robar es un arte, y si hay una banda que entendió eso al pie de la letra, es la que nos trae Enrique Figueredo esta mañana. Hombres y mujeres que no usan pasamontañas ni amenazas. Usan trajes de los caros, relojes suizos y planes tan precisos que parecen guiones de película. Figueredo, buenos días. Muy buenos días. Muy de película estás, porque la semana pasada estuve recordando el asalto al tren de Glasgow y hoy la Pantera Rosa. Sí, esta tiene muchas connotaciones cinematográficas. Una por el modo mismo de actuar de esta banda, que ahora veremos que tiene unas particularidades muy especiales. A diferencia de la que explicábamos la semana pasada, era un grupo muy compacto, made in UK absolutamente. Estos son mucho más internacionales. ¿Y por qué acabaron llamándose los Pickpackers? También tiene un trasfondo cinematográfico. En la película de Blake Edwards de 1975, es El regreso de la Pantera Rosa, en uno de los pasajes había un gag en el que los ladrones escondían el diamante en el interior de un bote de crema facial y allí lo permanecían escondidos. Bueno, a alguien se le ocurrió, dentro de los que luego fueron conocidos como Pink Panthers, en aquel momento todavía no estaban bautizados, repetir, emular ese gag en la vida real. Y cuentan la leyenda, esto no está al 100% confirmado, pero parece que sí, que fue un inspector justamente francés el que bautizó a esta organización, que ahora veremos las particularidades que tiene, ¿no? Que no es una banda muy internacional, ahora lo explicaremos. Y entonces empezaron a hablar de los Pink Panthers. Se empezó a hablar de los Pink Panthers más o menos a partir del 2004, pero como veremos, sus actuaciones son algo anteriores. Así que cinematográfico al 100%. Cuéntamelo, ¿quiénes eran los Pink Panthers? Mira, es una banda internacional, como os digo, llena de sucursales, y ahora lo acabaremos de aclarar. Empezaron a trabajar entre el 2000 y se calcula que hasta el 2020 han estado activos, con algunas particularidades. Quedan algunos restos, luego lo explicaremos. Y digo internacional porque, bueno, empezaron actuando en Europa, pero luego se extendieron a Asia tranquilamente y bueno, a Oriente Medio también. Países como Suiza, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, España, Italia, Dubái, Japón. Y es muy difícil hacer una estimación de lo que podrían haber, de cuál es el botín global de todo este tiempo y toda esta actividad, pero se calcula que en unos 400 o 500 asaltos, pues debieron apropiarse de aproximadamente unos 1.500 millones de euros, que se dice rápido. Y además es que son unos 500 robos en 20 años, son 25 robos al año. ¿Cómo se organizan? Bueno, aquí el secreto, entre otros, está en la planificación y en la velocidad y la precisión, ¿eh? Es verdad que atracaban otro tipo de cosas, que no eran solo joyerías, pero veremos que se especializan en eso. Son robos de menos de un minuto, y el secreto está pues un poco en el tipo de organización, porque no son una banda al uso. ¿Cuántos eran? Sí, son como han sido unos 200 en los momentos más álgidos. Sí, pero es importante explicar que son como células independientes, no todas actuando en la misma zona. Es una multinacional. Sí. Y además es como ahora que estamos en periodo de fichajes en los equipos de fútbol, aquí se hacían más que fichajes, se hacían cesiones, porque, claro, un especialista, por ejemplo, en maquillaje, un especialista en ser, porque a veces hemos dicho que eran muy, muy finos, pero a veces digamos que utilizaban métodos muy rudos a la hora de extraer. No siempre se hacía abriendo la vitrina y extrayendo el diamante de no sé cuántos quilates, a veces con un martillo de estos muy precisos, que das un golpe y revientas el cristal, pues se lo llevaban. Pero entonces, claro, buscaban especialistas, dependiendo del tipo de golpe, decían, bueno, pues Dimitrich no sé qué, Bilicic, todos acaban en Ichis más o menos, la mayoría, luego lo veréis, y entonces se juntaba esa célula, operaba el tiempo que fuera necesario y fijaban el objetivo y actuaban. Pero no es una estructura mafiosa, ¿eh? Es decir, no hay un superjefe que manda a todos, sino que es un poco más tipo orgánico, ¿no? Sí que es verdad que dentro de ellos había algunos que tenían una mejor reputación y por tanto tenían, pues bueno, pues una especie de jerarquía moral sobre el resto,
pero no había un jefe concretamente. Había muchas mujeres y quisiera que me explicaras por qué recababan o tenían que ser muchas mujeres. Sí, pues mira, es muy importante, aunque creo que por la información que manejo y que he estado estudiando, no las acababan de tratar del todo bien, eran clave porque como la banda invertía tanto en Atrezzo, pues en buenas joyas, en aparentar que se trataba de gente muy adinerada que podía acceder a ese tipo de establecimientos de joyería de alto nivel sin despertar, digamos, sospechas, las mujeres eran las primeras que entraban, las primeras que se interesaban por determinadas piezas. Mujeres muy inteligentes, lo describen ellos mismos en algunos interrogatorios que les han hecho, capaces de memorizar dónde están situadas las cámaras de seguridad, dónde están las mejores piezas, si cuando pides un determinado artículo desaparece completamente de la sala la persona que te está atendiendo, etcétera, etcétera. Y luego son ellas las capaces de, una vez han hecho estas prospecciones, que a veces se repetían porque una misma mujer ha podido entrar, está demostrado en varias joyerías, pero cambiando su peinado, poniéndose una peluca, cambiándose el maquillaje, llevando gafas, luego sin gafas, etcétera, etcétera, son capaces de hacer un retrato perfecto del interior de la joyería que luego será, en fin, lo que permitirá que el golpe triunfe o no triunfe. Déjame preguntarte, ¿de dónde salieron los componentes de la banda? ¿Cómo surge? Mira, Yo os pido que viajemos un poco a los años 90, al estallido del desgraciado, digamos, la guerra de los Balcanes. Conforme avanza el conflicto, digamos que los embargos internacionales son más severos, sobre todo sobre Serbia y Montenegro, que permanecían más o menos juntos. Y allí es donde, como consecuencia de aquella escasez, empiezan a fructificar grupos de contrabandistas que entran y salen del territorio serbio y montenegrino trayendo determinadas mercancías que era imposible conseguir en el interior, luego las revendían, en fin, toda esta economía que se va tornando cada vez más criminal, porque una cosa es pasar unas cajetillas de cigarrillos, luego ya entramos en alcohol, luego entramos en drogas, etcétera, etcétera. Es en esos años 90 donde empieza a nacer el germen de los Pink Panthers. Empiezan a aparecer, como digo, estos grupos criminales. Y además es muy interesante porque en los inicios de los Pink Panthers, que insisto en que todavía no se conocían como tal, el régimen de Milosevic, digamos el hombre fuerte de Serbia en aquellos momentos, les facilitaba esta tarea. Y puede sorprender, pero el servicio secreto, la inteligencia serbia, facilitaba pasaportes no falsos, sino con identidades falsas. Eran pasaportes buenos, pero con nombres cambiados, para que, pudieran actuar con cierta libertad en el resto de Europa, pero luego volvieran a Serbia o a Montenegro a gastarse los botines. Quiero decir que aquí, dentro de la maldad de Milosevic, pues había toda esta parte de esta inteligencia que de alguna manera les ayudó, digamos, a crecer como banda internacional. Estrategia, porque claro, este es el origen, pero a partir de ahí se hacen cada vez más poderosos. Sí, es impresionante. Ellos empiezan a crearse estas unidades, conforme acaba el conflicto, empiezan a actuar y llegan incluso hasta Asia y se hacen muchísimo más atrevidos. Por ejemplo, ahora me está viniendo a la cabeza el golpe en Tokio, ¿no? Van a buscar un collar que se llama Comtesse de Vendôme. El robo duró exactamente 45 segundos. Qué barbaridad. Y el botín se acercaba a los 30 millones de euros más o menos. Y hicieron, pues lo de siempre, ¿no? Ostentación de ir con ropa de marca, con toda una parafernalia. A veces llegaban incluso con un coche, con chofer, al establecimiento al que pretendieran robar, ¿no? Y cuando pican, claro, dicen, este viene a comprarlo, en 45 segundos se llevan este botín de 30 millones. ¿Y hay algún otro robo igual de impresionante que este? Bueno, hay varios, nos entretendremos un poquito en algunos, ¿no? De los más llamativos. Hubo un robo de arte, en este caso no eran joyas, ¿ves? Aquí cambiaron un poquito, porque no le hacían ascos. Si había una oportunidad de robar piezas que fueran muy importantes y que les reportaran grandes beneficios, no había problema. Pues en Zúrich, en un museo, 3 enmascarados, vestidos de oscuro, irrumpieron armados y descolgaron un Cézanne, un Monet, un Degas y un Van Gogh. Salieron tranquilamente por la puerta, a pesar de que estuvieran sonando a toda castaña los sistemas de alarma, y se marcharon como entraron, con un botín de 140 millones de euros. He dicho que entraron armados, esto es importante. Ellos utilizaban muchas veces la intimidación que les daba las armas de fuego. No consta que abrieran nunca fuego contra nadie. Sí que en algunos casos habían rociado con gas pimienta a algún dependiente de algún establecimiento, de alguna joyería, pero no consta que hubieran abierto fuego, ¿eh? Eso no significa que, como en algunos sectores de la sociedad serbia,
causaran simpatía que en algunos casos fue muy rechazada, ¿eh? Es lo mismo que nos pasaba con los ladrones del tren de Glasgow. Sí. Para algunos eran como una especie de héroes, como casi un Robin Hood, y en este caso pasaba lo mismo. Pero de Robin Hood nada, porque no repartían nada absolutamente con nadie que no fueran ellos mismos. Y... Ahora me viene... lo que te voy a venir a la cabeza, a ver. No, iba a decirte que si nos atrevemos a repasar algunos casos más, también está el robo en el Hotel Carlton en Cannes. Ya ven que estamos Tokio, Cannes, estos se mueven por todos lados. Luego veremos que fueron a Dubái también. Nada, robaron, imaginaros, robo de joyas y diamantes por valor de 136 millones de euros. Pero en este caso lo hizo un solo hombre. Un tío con una gorra de béisbol, una bolsita, una pistola, entró en la joyería y se llevó los diamantes. Cuéntame lo de Dubái, que me quedo sin tiempo. Bueno, en Dubái fue un golpe muy interesante en un mall. Entraron dos vehículos Audi A8 a toda velocidad, pero pensar que entraron dentro de lo que era un centro comercial con suelo de mármol. Irrumpieron por una de las puertas de acceso, llegaron hasta un vestíbulo, se empotraron contra la joyería Graft. Entraron, no llegó ni a 2 minutos y se hicieron con un botín extraordinario. En fin, huyendo a toda velocidad en un país como Dubái que castiga este tipo de robos con la cadena perpetua. Que es lo que le pasó al bueno de Borko Ilincic, que lo detuvieron en España, lo deportaron, empezó a cumplir condena allí, en el Golfo Pérsico, y a los pocos años murió de un extraño paro cardíaco. ¿Han desaparecido, Enrique? Bueno, la actividad tan eufórica y tan intensa que tenían en esas primeras décadas del siglo, no. Pero todavía quedan algunos grupúsculos, serían Pink Panthers casi ya de tercera generación, así como Ilincic, que detuvieron en España y que acabó muriendo misteriosamente en una cárcel del Golfo Pérsico, que era de segunda generación, existe alguna tercera. Pero desde luego, como grupo multinacional disperso con sucursales por todo el mundo, en estos momentos no. Se creó un grupo especial de Interpol, ya en el año 2007, muy activo, donde estaban todas las policías europeas y también alguna internacional, y les fueron apretando las tuercas. Y con esto acabo, gracias a que Montenegro y Serbia quieren entrar en la Unión Europea, porque hasta que no se formalizó, digamos, la voluntad de querer entrar estos dos países en la Unión Europea, la colaboración de Serbia y Montenegro era poquita, vamos a decirlo así. Ahí cambiaron las cosas. Figueredo, claro. Gracias. Ha sido un placer. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.